Hola mis amorcitos, aquí Suru, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que pueden unirse ya sea al Patreon o Discord del canal desde la descripción. Sin más que decir, los dejo con el video. Capítulo 38. 3 minutos para arder con fuerza. La fuerza del Nomu era indudablemente aterradora. Konata originalmente había planeado resistir su golpe usando la habilidad pasiva de su campo electromagnético y luego esperar otra oportunidad para contraatacar. Lo que no anticipó fue que, aunque el Nomu fue empujado con éxito, la fuerza aterradora del impacto todavía se transmitió a través del suelo. La pasiva había bloqueado la peor parte, pero la onda de choque quedó sin mitigar. Sin otra opción, y para evitar ser atravesada por la metralla, Konata se vio obligada a revelar su carta oculta, la cazadora de cabello flamígero y ojos ardientes. Esta era la segunda transformación que había desbloqueado después de Misaka Mikoto, pero era la primera vez que usaba la forma de Sana. A diferencia de Mikoto, que venía con 4 habilidades distintas, la transformación de Sana solo le otorgaba un objeto de poder, la Nietono no Sana, la katana llameante que sostenía en la mano. Durante la prueba de evaluación de Quirks, una vez había invocado brevemente esta arma durante un solo segundo. ¿El precio? Una mano derecha cubierta de sangre. Su cuerpo base era demasiado débil para manejarla. No fue hasta esta transformación completa en Sana que por fin pudo empuñar el tesoro correctamente. Konata. Tú. Antes de que pudiera siquiera adaptarse al poder de Sana, escuchó detrás de ella la voz alegre de Midoriya Izuku. Urusai, Urusai, Urusai. Konata apretó los dientes. Escuchar la voz de Izuku hizo que de inmediato quisiera cortarlo con la Nietono no Sana. Esto no era un mundo de anime. Esto era la vida real. Aunque Midoriya tuviera armadura de protagonista, ¿cómo podía ser tan imprudente? Estaba segura de que, si ella no se hubiera lanzado justo ahora, él habría sido completamente pulverizado por el golpe implacable del Nomu, a menos, claro, que de repente despertara algún quirk inmortal o algo así. O quizá, ¿lo salvó por culpa de su aura de protagonista? Ella había estado originalmente segura de que podía someter al cerebro detrás de los villanos, ese tal Shigaraki o como se llamara, pero gracias a la interferencia de Midoriya, toda la situación se había vuelto un caos. Olvidémonos de que no estaba familiarizada con las habilidades de Sana. Su mayor problema ahora era que su transformación tenía un límite de tiempo muy estricto. Hasta que sus estadísticas base mejoraran, podía mantener la forma de Sana como máximo 3 minutos. Más que eso, y su cuerpo podía colapsar. La forma de Misaka al menos le daba 5 minutos. ¿3 minutos? ¿Qué era ella, un Ultraman? Midoriya. ¿Por qué estás ahí parado? Deja de actuar como espectador. Al verlo todavía congelado en su sitio, Konata le gritó. Incluso Asui y los demás estaban intentando usar ese momento para rescatar a Isaba-sensei, y él estaba allí sin hacer absolutamente nada. ¿Acaso pensaba que ella podía ponerse en modo Musou y barrer el suelo con todos? Ella ya entendía que ese sistema no era omnipotente. Cuando se transformó en Misaka, había aprendido que los espers originales de Ciudad Academia dependían de fórmulas de cálculo complejas para usar sus poderes. Le preocupó no poder hacer lo mismo, hasta que el sistema simplemente ignoró todo eso. El sistema no replicaba perfectamente a los originales. Simulaba sus poderes. Por eso no necesitaba cálculos para disparar un Railgun. Misaka funcionaba así, y también lo hacía la tonta Sana. Sus esencias centrales eran diferentes, pero los aspectos visuales y funcionales eran idénticos. Había esperado algún día convertirse en Madoka y ascender a la divinidad, o asumir el manto de una noble dama capaz de controlar el destino, pero esa limitación aplastó ese sueño. Aún así, quizá era precisamente por esos rasgos únicos que esos personajes eran tan irrepetibles. Una nueva forma, ¿eh? Este, Quirk Fantasía, de verdad representa posibilidades infinitas. No es de extrañar que Sensei se haya interesado en ti.
Levantándose de los escalones, el rostro de Shigaraki Tomura, medio cubierto por manos cortadas, se torció en una sonrisa enferma. Nomu. Captúrala, boom. Casi en el mismo instante en que Shigaraki dio la orden, la enorme figura negra cargó directamente hacia la chica de cabello llameante, como una roca cayendo desde la cima de una montaña, con un impulso y una intención asesina abrumadores. Feo desgraciado, lárgate. Konata, que ya estaba rebosante de furia y sin ánimo para preocuparse por el Midoriya todavía paralizado, blandió la katana. Fue como si la Nietono no sana respondiera a sus emociones, las llamas alrededor de la hoja se avivaron violentamente. Dio un paso lateral y cortó al Nomu con todas sus fuerzas. Ahora, transformada como sana, su velocidad de reacción por fin había alcanzado los movimientos del Nomu. Con un tajo limpio y simple, le cercenó un brazo. Así de fácil. Konata parpadeó. Pero antes de que pudiera reaccionar, una fuerza aterradora se abalanzó sobre ella. Perder un brazo no pareció afectar al Nomu en absoluto. Su brazo restante se estrelló contra ella, y lo único que pudo hacer fue levantar la espada delante de sí. ¡Bam! Al segundo siguiente, Konata salió despedida. El suelo se agrietó con el impacto, formando un cráter profundo con fisuras como telarañas. Con poca experiencia real en combate, acababa de cometer un error de novata. Cof, cof. Saliendo del cráter algo maltrecha, Konata se limpió la sangre de los labios y miró al frente, solo para ver que el brazo cortado del Nomu ya se estaba regenerando. En apenas unos segundos, estaba como nuevo. Konata. O sea, básicamente tú eres el personaje con el verdadero truco aquí, ¿no? Capítulo 39. El villano más poco profesional. En cierto sentido, la forma en que Nomu peleaba era bastante directa. Nomu dependía por completo de su fuerza y velocidad inhumanas, junto con su increíble regeneración y una defensa ridículamente alta. Era fuerza bruta por encima de la técnica, igual que All Might. Konata ya sabía que Midoriya Izuku había heredado el quirk de All Might. Pero el hecho de que el puñetazo de One for All de Midoriya no tuviera efecto sobre Nomu llevó a Konata a concluir que su defensa debía ser absurdamente fuerte. Y aún así, de manera inesperada, su único tajo, lanzado casi casualmente y sin mejoras ni poder añadido, fue suficiente para cortarle el brazo a Nomu, puramente gracias al filo de la katana de Sana, Nietono no Sana. Así que era un arma diseñada específicamente para contrarrestar a All Might. Konata se irguió, sujetando con fuerza la Nietono no Sana. Midoriya, tú puedes encargarte de ese tipo de niebla negra con el quirk de teletransportación, ¿verdad? ¿Puedes impedir que use su quirk por un rato? Si se coordina con los demás, voy a estar en serios problemas. Mientras decía esto con la espalda vuelta hacia Midoriya, la hoja en la mano de Konata empezó a brillar al rojo vivo. Las llamas lamieron la superficie de la katana, como si estuviera encendiéndose. Las pequeñas brasas flotando en su cabello se volvieron más activas, incluso saltando ligeramente como si bailaran sobre su cabeza. No ataques al asqueroso con manos en la cara. No estoy segura de poder contener a este monstruo si lo haces. ¿Puedes arreglártelas? Sí. Midoriya se limpió los ojos con la manga y asintió con firmeza. Oh. ¿De verdad crees que puedes detener a Nomu? Konata acababa de terminar de hablar cuando la voz de Shigaraki Tomura resonó en voz baja. Al mismo tiempo, una masa de niebla negra deformada apareció silenciosamente a sus pies. Una mano pálida salió disparada de la bruma y agarró su rodilla con precisión absoluta. En un instante, un dolor incluso peor que cuando Nomu le retorció las extremidades atravesó su mente. Mientras tanto, el Nomu, que antes estaba inmóvil, se abalanzó hacia ella, su enorme puño golpeando hacia su hombro. ¿Este tipo habla en serio? ¿No se supone que los villanos esperan a que los esbirros sean derrotados antes de hacer una entrada dramática? ¿Qué clase de ataque sorpresa es este? Estás arruinando por completo la imagen de villano.
Incluso en un momento tan crítico, Konata se encontró quejándose mentalmente. Su campo electromagnético ya se había enfriado y estaba listo. No había necesidad de esquivar. Sin dudarlo, como si hubiera renunciado a defenderse, blandió la nietono no sana con todas sus fuerzas contra la mano entrante. Como esperaba, antes de que la hoja siquiera tocara la mano, ésta se retiró de vuelta a la niebla. Pero el daño ya estaba hecho, su rodilla era un desastre sangriento, con los huesos apenas visibles. Un segundo más lenta y su pierna habría sido arrancada limpiamente. Así que nada de lógica de anime donde los villanos esperan a que termines tu monólogo o cargues tu ataque definitivo. Mirando el enorme puño que se abalanzaba hacia ella, Konata apenas logró protegerse con la espada. Pero rozar la herida envió una oleada aguda de dolor por todo su cuerpo. No podía demorarse más. Su tiempo de transformación estaba a punto de terminar. Un último empujón para hacer retroceder a Nomu con su campo electromagnético, y luego retirarse. Es más. Antes de que pudiera actuar, una figura saltó frente a ella con el puño en alto. ¡Boom! La colisión de dos fuerzas tremendas levantó una tormenta de escombros. En medio del rugido explosivo, dos puños enormemente distintos chocaron en el aire. Incluso a plena potencia, usando el 100% de One for All, Midori ya no estaba en desventaja en términos de fuerza bruta. Pero no importaba. Nomu había sido creado específicamente para derrotar a All Might. Justo cuando Midori ya se preparaba para un choque desesperado, de repente fue levantado en el aire. A través del viento aullante, escuchó la voz irritada de una chica. Entonces, ¿escuchaste siquiera una palabra de lo que dije, idiota? Eso es. Asui, que cargaba a una Isaba-sensei gravemente herido junto a Mineta, levantó la mirada por instinto y se quedó congelada. No solo ella. Todos los que aún estaban en el USJ, ya fuera huyendo o peleando, miraron al cielo hacia aquella vista deslumbrante. Las llamas surgían a lo largo de la hoja como lava fundida, subiendo y extendiéndose más allá de la punta, formando una enorme espada ardiente incluso más larga que el cuerpo de Konata. Pero lo que realmente llamó la atención de todos fue el par de enormes alas carmesí envueltas en llamas a su espalda. Esa chica, ¿ese es Midoriya el que está cargando? Todos también notaron al Midoriya herido sujeto en sus brazos, así como la grave herida en su pierna derecha, de la que la sangre seguía goteando. ¡Boom! Una enorme explosión resonó. Bakugo Kazuki, ignorando a los enemigos que acababa de derrotar, saltó inmediatamente del edificio y corrió hacia la plaza. Idiota, más te vale no morir. En otro lugar, Todoroki Soto miró al cielo y luego corrió en la misma dirección. Detrás de él, toda la ladera había quedado congelada, con docenas de enemigos inmovilizados en el hielo. Sujétate bien. Respirando hondo, Konata le soltó a Midoriya. Midoriya entró en pánico, con el rostro rojo como un tomate, claramente nervioso. Dije que te sujetes bien. Si te caes, es tu problema. No tenía tiempo para preocuparse por el pudor. Soltando a Midoriya con una mano, dejó que él se aferrara a ella mientras levantaba sobre su cabeza la nietono no sana de tamaño descomunal. Todo esto tomó apenas unos segundos. Para cuando Shigaraki reaccionó, Konata ya había comenzado su ataque. Niebla negra. Sintiendo el peligro, Shigaraki gritó desesperadamente, pero antes de que pudiera terminar, Konata cortó hacia abajo con un enorme tajo. Una colosal ola de fuego rasgó el aire, dejando un arco carmesí mientras caía sobre el trío de abajo. La tormenta de fuego impactó al instante. Con un estruendo ensordecedor, toda la plaza quedó envuelta en llamas. Al segundo siguiente, polvo y brasas estallaron hacia el cielo, creando un espectáculo brillante y resplandeciente. Era una exhibición impresionante y devastadora. Capítulo 40. Un resplandor en silencio escarlata. Cuando aquella hoja cortó el aire, las llamas que rodeaban la nietono no sana se atenuaron al instante.
El fuego se dispersó como brasas flotando por el cielo, y el arma volvió a su forma normal. Esperemos que eso haya funcionado. Al sentir que su transformación estaba llegando al límite, Konata no se molestó en intentar localizar a los 3 villanos en el mar de fuego de abajo. De inmediato usó las alas carmesí de su espalda para evitar las llamas restantes y descendió junto al lago. Pero antes de poder aterrizar por completo, el dolor abrasador en su rodilla hizo que su cuerpo vacilara. Midoriya Izuku la atrapó rápidamente, presa del pánico. «Puedes soltarme ya», murmuró Konata con un tic en los labios, claramente molesta. No era porque estuviera avergonzada ni nada parecido. Ser cargada de esa forma simplemente se sentía incómodo. Ni siquiera ella había abrazado a Sana antes. «Tu pierna está muy mal herida. Déjame apoyarte», ofreció Midoriya, ayudándola con cuidado a mantenerse de pie. ¿En serio crees que desaparecieron tan fácilmente? La mejor habilidad de un usuario de quirk espacial es escapar, dijo Konata, exhalando pesadamente mientras dejaba que Midoriya la ayudara. Giró la mirada hacia el fuego que se disipaba lentamente delante de ellos. Esos matones de poca monta fueron inteligentes. Huyeron juntos en cuanto ella empezó a pelear contra Nomu. Incluso se llevaron a sus aliados inconscientes, mostrando un sorprendente espíritu de equipo. Ahora, la plaza estaba completamente vacía, excepto por ellos dos. Pero ese quirk de distorsión claramente necesita un poco de tiempo de activación. A diferencia de cierto esper teletransportador espeluznante. De lo contrario, de verdad habríamos muerto allí, dijo Konata con una sonrisa amarga. Todavía puedes moverte, ¿verdad? Todavía puedo luchar. Midoriya miró su propia mano y la cerró con fuerza, con determinación ardiendo en sus ojos. Genio. Entonces necesito que corras, ahora. Ellos vienen por mí. Yo los contendré. Aizawa-sensei ya fue rescatado, así que solo es cuestión de tiempo antes de que lleguen los profesores. Tú solo necesitas aguantar hasta entonces. Sus ojos no se apartaron de los restos ardientes frente a ella mientras hablaba. Konata, tú. Solo entonces Midoriya se dio cuenta de que algo no iba bien. La temperatura alrededor de ella se había disparado de repente. El aire ondulaba con un resplandor rojo intenso, y un sinfín de pequeñas partículas carmesí giraban alrededor de la chica. El calor era tan intenso que Midoriya tuvo que soltarla y retroceder tambaleándose hacia el lago. ¿Tú qué? ¿No te das cuenta de cuántas veces has interrumpido mis habilidades ya?, espetó Konata, poniendo los ojos en blanco. Si arruinas mi definitiva otra vez, juro que termino contigo. Midoriya. A pesar de la crisis, las quejas de Konata extrañamente desinflaron la tensión. La atmósfera simplemente no podía mantenerse seria a su alrededor. Midoriya cerró los puños mientras observaba a la chica, allí de pie, con sangre todavía brotando de una herida profunda que dejaba ver el hueso en su rodilla. Y aún así se mantenía firme sobre una sola pierna como si el dolor no existiera, diciéndole obstinadamente que corriera mientras ella se quedaba atrás. Si tan solo tuviera mejor control de One for All, si tan solo ella no tuviera que protegerlo. Justo entonces, una silueta negra salió disparada de los restos ardientes y se lanzó directamente hacia ellos. Te estaba esperando. Con una sonrisa fría, Konata volvió a levantar la Nietono no Sana. Judgment. Al gritar, las partículas rojas se abalanzaron hacia la hoja, reformándola en la enorme espada de antes. Con un movimiento amplio, la bajó en un arco poderoso. Un solo golpe limpio. Nomu fue cortado completamente en dos. Todavía no ha terminado. Ahora viene el verdadero final. El cielo se desgarra, la tierra se rompe. Con el grito de Konata, un viento abrasador barrió todo el recinto del USJ. En ese instante, llamas surgieron de la nada como una explosión volcánica, envolviendo toda la plaza en un mar de fuego. Las llamas, que se extendían a más de 10 metros de altura, hervían como una marea de magma. Todo fue consumido.
La tierra se convirtió en cristal brillante bajo el calor intenso y el propio aire se retorció en el infierno. Nomu, que casi había terminado de regenerarse, se retorció apenas un momento antes de que el daño abrumador superara su curación. Quedó reducido a nada más que cenizas. En medio del incendio, una figura permanecía allí, intacta, inquebrantable. Una chica de ojos color fuego, sosteniendo una gran espada llameante, con el cabello carmesí ondeando como un estandarte en la tormenta de llamas. De pie con el agua hasta las rodillas, Midoriya solo pudo mirarla con asombro, a esta chica, a esta guerrera cazadora de cabello flamígero y ojos ardientes. Algo se agitó en su pecho. Por fin cayó el más duro. Mientras veía a Nomu desintegrarse en cenizas, Konata soltó un largo suspiro de alivio, sintiendo como el agotamiento la invadía. Si recuerdo bien, Sana no murió después de usar este movimiento en el anime. Murmuró lo último para nadie en particular. Un instante después, su transformación fue cancelada a la fuerza por el límite de tiempo. La espada llameante y la tormenta de fuego desaparecieron junto con la Nietono no Sana. La herida de su rodilla reapareció, seguida de las extremidades rotas de antes. Su cuerpo colapsó hacia atrás, completamente exhausto. Midoriya la atrapó entre sus brazos. «Tú». Y entonces una voz helada y venenosa resonó frente a ellos. Shigaraki Tomura. Una niebla negra retorcida se reunió cerca, y él y Kurohiri reaparecieron frente a ellos, con los ojos ardiendo de rabia. 41-50. Capítulo 41. La figura que atravesó el espacio. Liga de villanos. Dejando con cuidado a Konata en el suelo, Izuku Midoriya adoptó de inmediato una postura defensiva, con todo el cuerpo tenso, como si estuviera frente a una crisis inminente. Fuera cual fuera la razón, no tenía ninguna intención de huir. TCH. ¡Qué molestia! Konata entrecerró los ojos hacia el frente. El dolor que la recorría como una marea le dificultaba incluso mantenerlos abiertos. La mayor amenaza, el Nomu, ya había sido derrotada. Solo quedaban dos villanos de aspecto sospechoso. Y Izuku, bueno, él era el protagonista. Contra dos enemigos cuyas peculiaridades ya eran más o menos conocidas, debería poder aguantar hasta que llegaran los refuerzos, ¿verdad? Izuku, ese bicho cubierto de manos, su quirk probablemente implica desintegración. Hagas lo que hagas, no dejes que te toque. Y el otro, el de la distorsión, su teletransporte tiene un retraso antes de activarse. Si estás atento, puedes. Antes de poder terminar, las palabras se le atascaron en la garganta. Los ojos de Konata se abrieron de golpe y su mente quedó en blanco ante la escena frente a ella. Las pupilas de Izuku también se contrajeron por la incredulidad. Detrás de la niebla negra y del villano cubierto de manos, otros dos Nomus emergieron de la niebla distorsionada y arremolinada, apenas un poco más pequeños que aquel que Konata había incinerado. Si mataste al Nomu que habíamos preparado para enfrentar a All Might, entonces tendrás que reemplazarlo tú. Estoy seguro de que a Sensei le encantaría convertirte en uno nuevo. La mirada de Tomura Shigaraki pasó de largo junto a Izuku y cayó directamente sobre la chica herida que yacía en el suelo. Sus labios se curvaron en una sonrisa enfermiza. ¿Cuántas veces más puedes repetir ese mismo truco? Tengo muchos Nomus aquí, así que pueden producir en masa a esos monstruos. Mirando fijamente a las dos nuevas amenazas, la cabeza de Konata zumbó con incredulidad. Esto está arregladísimo. Ella era una ciudadana ejemplar, orgullosa ganadora de los premios Estudiante del Año, joven modelo, honesta encontradora y samaritana servicial. Incluso aquí, en este mundo, no había causado demasiados problemas, aparte de destruir 30 máquinas expendedoras y dejar sin luz a una manzana entera mientras probaba tecnología Railgun. Bueno, quizá eso último sí. Pero aún así, ¿de verdad merecía esto? Tal vez estos tipos estaban jugando partidas clasificatorias en un cibercafé cuando ocurrió el apagón y perdieron la partida.
Eso sí sería una venganza mezquina. Si la convertían en uno de esos grotescos gnomos. Konata se estremeció. Dos de ellos. El sudor resbaló por la frente de Izuku mientras miraba de reojo a Konata, que permanecía sentada y congelada en su sitio. Apretó los dientes con fuerza. Si uso One for All con todo, quizá pueda agarrarla y huir. Estos nuevos gnomus parecen más débiles. Si soy lo bastante rápido, todavía puedo aguantar 100 rondas más. La voz tranquila de Konata sonó detrás de él. Que no pueda moverme no significa que no pueda luchar, ¿sabes? ¿No fuiste tú quien creyó que romperme las extremidades me sacaría de combate? Y aún así, aquí estoy. Si no hubiera sido por Izuku en aquel momento, tú ni siquiera estarías de pie ahora. Bajó ligeramente la cabeza, ocultando los ojos bajo la sombra de su flequillo. Así que dime, Shigaraki, ¿fueron los gnomus los que te dieron el valor para pararte frente a mí y hablar basura? Shigaraki, deberíamos tener cuidado. No parece tan indefensa como aparenta. Kurohiri, el villano de la distorsión, sintió de inmediato un mal presentimiento. Conocía bien a Tomura y podía notar que algo no estaba bien. Si Omar aparece ahora y ya hemos perdido a nuestro Nomu, estaremos en problemas. Sí. Eso es. Huyan mientras todavía pueden. La mente de Konata daba vueltas, luchando por mantenerse consciente a pesar de la pérdida de sangre. Si no fuera por su obstinada fuerza de voluntad, ya se habría desmayado. Pero incluso así, no podría aguantar mucho más. Si solo fueran los dos villanos, quizá Izuku habría tenido una oportunidad. Pero ahora, con dos gnomus más, no tendría ninguna. Desde donde estaba tumbada, podía ver el cuerpo de Izuku temblar ligeramente. Pero él no había retrocedido ni una sola vez. Si tan solo puedo engañarlos el tiempo suficiente. Pero Konata no conocía la clase de enemigo al que se enfrentaba. ¿Y qué? Que venga All Might. Incluso sin ese Nomu, lo mataré yo mismo. Shigaraki se rascó el cuello con irritación, con una voz helada y un peligroso filo de locura. ¿Por qué tuviste que interferir? Todo iba perfectamente. Todo estaba planeado. Tú lo arruinaste. Mereces morir. Oh, no. Al ver a los dos gnomus cargar, el corazón de Konata se hundió. Incluso si su campo electromagnético pasivo ya no estuviera en enfriamiento, solo podría bloquear un golpe. Y dos gnomus cargaban contra ella al mismo tiempo. ¿Qué clase de rencor tienen ustedes contra mí? ¡Boom! Justo cuando Izuku se lanzó hacia adelante para interceptarlos, las enormes puertas metálicas de la entrada explotaron con un estruendo ensordecedor. Polvo y escombros volaron por todas partes. Y entonces, una figura atravesó el humo, apareciendo como si viniera de otra dimensión, y aterrizó frente a Konata e Izuku en un abrir y cerrar de ojos. Sin desperdiciar movimiento alguno, lanzó un puñetazo directo contra los gnomus que cargaban. ¡Bam! La fuerza brutal del impacto envió a ambos gnomus volando decenas de metros. El suelo tembló. Ya están a salvo. La imponente figura de All Might, de más de 2 metros de altura, se alzó como una muralla inmóvil entre los dos estudiantes y sus enemigos. Su voz profunda resonó por todo el campo de batalla. Sus ojos recorrieron el cuerpo maltrecho de Konata y el campo de batalla abrasado. El aura a su alrededor se intensificó. Los músculos se hincharon bajo su traje mientras la rabia y el arrepentimiento ardían detrás de su rostro, normalmente sonriente. Ahora no había sonrisa. Solo dientes apretados y furia. Lentamente, levantó una mano, se ajustó la corbata y fijó sus ojos azul cósmico directamente en Tomura y Kurohiri. Porque yo estoy aquí. Capítulo 42, una visita. Por fin, llegó. En el momento en que escuchó la voz de All Might, Konata no pudo evitar soltar un largo suspiro de alivio. Debido a la pérdida excesiva de sangre, su visión ya había empezado a nublarse. Y ahora,
con su mente relajándose al fin después de tanta tensión, todo se volvió negro ante sus ojos. El mareo y el dolor que había estado reprimiendo por la fuerza regresaron de golpe. Ya no tenía fuerzas ni siquiera para mantenerse sentada. Al desplomarse débilmente hacia atrás, su conciencia fue finalmente tragada por la oscuridad. En aquella oscuridad profunda y abismal, como las profundidades del océano a 20.000 metros bajo la superficie, Konata tuvo un sueño extraño y surrealista. En ese sueño, no podía ver nada. No podía sentir su cuerpo ni moverse. Lo único que podía hacer era escuchar vagamente algo arrastrándose despacio hacia ella en aquel vacío negro como la boca de un lobo. Cada vez más cerca. Los ojos de Konata se abrieron de golpe. La habitación en la que se encontraba parecía la enfermería de la escuela. A juzgar por la luz del sol que entraba, debía de ser alrededor del mediodía. La cortina que había estado cubriendo la ventana estaba apartada, y la luz que entraba le picó en los ojos. La enfermería, Con esfuerzo, Konata se incorporó en la cama y se frotó las sienes doloridas. Claramente alguien le había cambiado la ropa, ahora llevaba una simple bata blanca de hospital. Sobre la mesita de noche había una variedad de frutas. Las miró de reojo durante un instante antes de apartar la vista. No había nadie más en la enfermería. Las extremidades rotas debieron ser curadas por el quirk de Recovery Girl. Tiene sentido. Si puede reparar al instante los huesos pulverizados de Deku, entonces unas extremidades torcidas como las mías deberían ser cosa fácil. Aunque supongo que la recuperación completa lleva tiempo. Al mirar las gruesas vendas envueltas alrededor de su rodilla derecha, Konata vaciló un momento antes de intentar bajarse de la cama y probar si podía mantenerse en pie, solo para caer de inmediato de cara sobre el colchón. Olvídalo. De todos modos, seguramente no tardaré mucho en recuperarme. Rindiéndose, volvió a tumbarse y dejó que la cálida luz del sol la bañara. Se cubrió los ojos con una mano para bloquear el resplandor y miró entre los dedos las nubes blancas que flotaban en el cielo azul. Ese calor la hacía sentirse extrañamente tranquila. Esto no era un juego. No había segundas oportunidades ni reinicios. Aunque había acabado en semejante estado, no se arrepentía de sus decisiones. Si no hubiera luchado entonces, las cosas habrían terminado mucho peor. Quizá incluso de forma grotesca, como ser convertida en un gnomo. No tenía idea de qué había pasado después de desmayarse, pero como Omar había llegado, probablemente los demás profesores también. De lo contrario, no estaría allí, a salvo en la enfermería. Ya no había necesidad de preocuparse. ¿La mayor ganancia de aquella batalla? Había empezado a comprender cómo funcionaba el sistema. La fuerza y las habilidades que podía usar al transformarse dependían por completo de los poderes del anime del que procediera el personaje. En otras palabras, si Sana podía hacer algo en el anime, entonces ella, al transformarse en Sana, también podía hacerlo. Como Sana podía liberar Tempaksai, destrucción celestial de la Tierra, ella también podía. Eso también explicaba por qué, cuando se transformaba en Misaka Mikoto, podía usar poderes electromagnéticos sin tener que calcular fórmulas complejas, porque Misaka podía hacerlo, ella también podía. Sin preguntas. Era como si se transformara en Boa Hancock, podría usar las habilidades de la fruta mero mero aunque nunca hubiera comido la fruta. Hasta donde Boa hubiera desarrollado sus habilidades en One Piece, ella podría alcanzar lo mismo. Si Boa era odiada por el mar, ella también lo sería. Y como Sana no murió después de usar Tempaksai, ella tampoco moriría. Esa era una de las reglas del sistema que había descubierto, pero, en realidad, no era tan útil. Por ejemplo, su próximo desbloqueo planeado era Tsune Miku. Como Idol virtual, esa clase de regla ni siquiera se aplicaba. No había un canon para sus poderes, así que no había reglas que seguir. Sospechaba que el papel de Miku podría inclinarse hacia el apoyo o la curación, pero eso era solo una suposición. Por lo que sabía, podía transformarse y terminar empuñando 2 cebolletas en alguna absurda estocada de salvación con puerros.
No había forma de predecir esas cosas. Supongo que debería concentrarme en desbloquear más personajes. Si ya hubiera tenido un tercer personaje preparado, quizá no me habría desmayado así. Después de todo, cada transformación te reinicia con la salud completa. Aunque el daño regrese cuando se acaba el tiempo. Con ese pensamiento, Konata abrió la interfaz del sistema. En el panel de transformación había 4 espacios de personaje. Misaka Mikoto y Sana estaban desbloqueadas, mientras que los otros 2 seguían en gris. El siguiente paso, empezar un poco de evangelización en línea para cumplir las condiciones de desbloqueo del cuarto personaje. Mientras yacía allí dándole vueltas al asunto, la puerta de la enfermería crujió al abrirse y Recovery Girl entró en la habitación. Al ver a la chica aturdida tumbada en la cama, la anciana pareció sorprendida por un momento. Luego sonrió con suavidad, se giró hacia el pasillo y llamó, «Está despierta. Ya pueden entrar». Konata, que todavía estaba boca abajo sobre la cama, ni siquiera había tenido oportunidad de saludar a la amable sanadora. Pero antes de que pudiera procesar nada, la habitación se llenó de ruido cuando una multitud de personas entró en tropel, llenando de inmediato la pequeña enfermería hasta casi reventarla. «Konata, ¿estás bien?» Gracias a su quirk de rana, Tsuyu Asui fue la primera en saltar hasta su lado, con la preocupación marcada en todo el rostro. Y detrás de ella llegaron Izuku Midoriya, Fumikage Tokoyami, Momoya Oyorosu, Ochako Uraraka, Tenya Iida, Kazuki Bakugo. El rostro entero de Konata se puso verde. Capítulo 43. Visita 2. Gracias. Al ver que sus compañeros eran sacados de la habitación bajo las órdenes de Tenya y Iida, Konata soltó un profundo suspiro. No me gusta mucho que tanta gente se amontone a mi alrededor. Se siente como si fuera algún tipo de exhibición de zoológico. Mis más sinceras disculpas por causarte incomodidad. Tenya y Iida hizo una profunda reverencia hacia Konata. No tuve en cuenta tu condición y permití que todos actuaran de forma imprudente. Asumo toda la responsabilidad. ¿Podrías no tomártelo tan en serio? Me estás haciendo sentir súper culpable. Konata se rascó la mejilla con incomodidad, mostrando una expresión complicada. Miró de reojo a Izuku Midoriya, que permanecía en silencio al pie de su cama. Luego, tras pensarlo un momento, se volvió hacia Tsuyu Asui para hacerle una pregunta. Cierto, ¿qué pasó después de que me desmayé? Ningún estudiante resultó herido, ¿verdad? ¿Aizawa-sensei está bien? ¿Y los villanos? ¿Los capturaron a todos? Estás haciendo muchas preguntas de golpe. Tsuyu llevó un dedo a sus labios mientras recordaba. Tú fuiste la más gravemente herida entre los estudiantes. Los demás, como mucho, tuvieron heridas leves. Aizawa-sensei se recuperó casi por completo después de un día de descanso. Después de todo, los enemigos tenían toda su atención puesta en ti. Tirten-sensei quedó herida con más gravedad, pero no es mortal. En cuanto a los villanos, sus 2 cabecillas escaparon. El resto fue capturado. Izuku intervino de pronto, con la voz pesada. ¿Entonces eso significa que todo terminó después de que perdí el conocimiento? Almec ya había llegado para entonces. Konata entrecerró los ojos, pensativa. No. Los 2 nuevos gnomus que aparecieron después eran extremadamente poderosos. Y esos 2 villanos trabajaban juntos con una coordinación aterradora. Almec también tenía que protegernos. Si Kacchan y los demás no hubieran aparecido justo a tiempo, te habrían llevado. Izuku apretó los puños con fuerza al decirlo. ¿Tan mal estuvo, Konata parpadeó y luego le restó importancia con un gesto casual. Mientras todos estén bien, no importa. Digo, los quirks espaciales son difíciles de manejar de todos modos. Aún así, perdieron 3 de esas cosas espeluznantes llamadas Nomu, así que eso debería dolerles un poco.
No hay forma de que puedan producir en masa monstruos tan peligrosos, ¿verdad? Bostezó, claramente todavía agotada. Konata quería volver a tumbarse, pero como todos seguían reunidos alrededor de su cama, decidió no hacerlo. Por cierto, ¿por qué vinieron todos a visitarme juntos? ¿No deberían estar viendo cómo están Aizawa-sensei y los demás? No estoy tan gravemente herida. Ya me recuperé bastante en menos de un día, quizá mañana esté completamente bien. Que toda la clase venga parece un poco exagerado, ¿no? Tan pronto como dijo eso, Konata notó las expresiones extrañas en los rostros de los tres a su alrededor. Konata, ¿sabes cuánto tiempo estuviste inconsciente?, preguntó Asui. ¿No fue solo un día? A juzgar por el sol, quizá ni siquiera fue tanto. Konata miró por la ventana y respondió con curiosidad. Estuviste inconsciente 3 días completos. Acabas de despertar ahora. Esa voz vino desde la puerta. Era Aizawa-sensei. Todos se giraron y lo vieron entrar, con vendas envueltas alrededor del rostro y el cuello. Konata abrió la boca, pero Aizawa la interrumpió acercándose a su cama y hablando con su habitual tono medio adormilado. Antes que nada, me alegra que estés a salvo. Como tu profesor, fallé al protegerte y te debo una disculpa. Aizawa-sensei, yo. Y una cosa más, tienes absolutamente prohibido volver a usar ese movimiento sin mi permiso. El poder que desató fue impresionante, pero casi te mata. Pero, si no lo hubiera usado, me habrían capturado y convertido en un gnomo. Konata encogió los hombros, respondiendo débilmente. La expresión de Aizawa se endureció por un instante, pero enseguida volvió a la normalidad. No continuó con esa línea de pensamiento. Descansa primero. Pero hay algo importante que necesito decirte. El grupo enemigo está siendo llamado Liga de Villanos por ahora. Según el usuario de la Niebla Negra, su objetivo era doble. Primero, asesinar a All Might dentro del USJ. Segundo, capturarte a ti. Hizo una pausa, estrechando los ojos mientras observaba a la chica de cabello azul con bata blanca de hospital. La fuerza de los gnomus, él la había experimentado de primera mano. Incluso habían puesto a Omar en una situación difícil. Y aún así, esa chica diminuta había conseguido derribar a uno. ¿De verdad era tan poderoso ese quirk suyo llamado fantasía? En segundo lugar, aunque no sabemos por qué fuiste su objetivo, definitivamente no se rendirán después de este fracaso. Por tu seguridad, a partir de hoy vivirás con Midnight Sensei. Midnight Sensei. Konata ladeó la cabeza, desconcertada. ¿Quién era esa otra vez? Aizawa. Por fin, un poco de paz y tranquilidad. Después de despedir a sus compañeros de visita, Konata se dejó caer contra el cabecero de la cama, claramente agotada. La mesita de noche junto a ella estaba llena de regalos de sus compañeros. Incluso había más amontonados en el suelo. Desde que despertó al mediodía hasta ahora, mientras el crepúsculo se asentaba, apenas había tenido un momento para sí misma. Otra oleada de visitas la había dejado emocionalmente drenada. En algún punto, Konata dejó de preguntarse si era solo un mono en exhibición. No, espera. Debía de ser algo más precioso, como un tesoro nacional. Tal vez un panda gigante. Almec también había pasado una vez y ella le había extorsionado 10 autógrafos. Más tarde, Midnight Sensei, la profesora que supuestamente viviría con ella, también vino de visita. No fue hasta que Konata la vio en persona que entendió realmente por qué Midnight era llamada una heroína para mayores de edad. Solo ese traje ajustado ya gritaba R18 más. Si ella no fuera ya una fanática hardcore de las lolis, y si ella misma no fuera una, Konata estaba segura de que habría sido completamente derrotada por esa mujer. La figura de Midnight era absolutamente de primer nivel. Aún así, Konata no tenía objeciones al arreglo. Comida y alojamiento gratis, una heroína profesional protegiéndola y, lo mejor de todo,
no tenía que gastar ni un solo yen. ¿Dónde más podría encontrar un trato tan dulce? Quizá era algún tipo de disculpa por permitir que un estudiante casi muriera dentro de la escuela. Honestamente, a Konata no le importaba mucho. Desde su punto de vista, básicamente había asegurado su boleto dorado para comer gratis. Ya no tendría que escabullirse de noche para robar a los ricos y castigar el mal. Con semejante golpe milagroso de suerte, ¿para qué pensarlo demasiado? Recovery Goro dijo que traería comida más tarde, pero comer una manzana ahora debería estar bien, ¿verdad? Miró a su alrededor. Demasiado perezosa para levantarse, Konata estiró el brazo hacia la mesita de noche junto a la cama. Era el atardecer. El sol poniente entraba inclinado por la ventana, tiñendo toda la habitación de dorado. Una atmósfera somnolienta se asentó con suavidad en el espacio. Bañada por aquella luz dorada y perezosa, la escena pareció congelarse por un instante. Konata, con su bata blanca de hospital, tumbada en la cama, estirando el brazo hacia la mesa cercana. De pie en la puerta, habiendo regresado en silencio, Izuku Midori ya solo pudo quedarse mirando, completamente aturdido por la imagen frente a él. Capítulo 44. Es difícil inventar un título para el capítulo. Al sentir una mirada desde la puerta, Konata giró la cabeza e inmediatamente vio a Izuku Midori ya de pie allí. Yugemem. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Midori ya desvió la mirada por instinto, extrañamente nervioso por alguna razón. Antes de que pudiera siquiera decir una palabra, la voz conflictiva de ella llegó a sus oídos. «Ah. ¿Tú también quieres una?» Mirando la manzana que por fin había logrado agarrar después de mucho esfuerzo, Konata vaciló un momento y luego se la alzó a Midoriya con una expresión complicada. Había notado que sus ojos estaban prácticamente clavados en la manzana en su mano. Midoriya. Por supuesto, él notó su vacilación, pero lo que más le impactó no fue su lógica, que asumía de forma extrañísima que él había venido hasta allí solo para conseguir una manzana, sino el hecho de que, a los ojos de ella, él parecía valer nada más que una sola manzana. Gracias. De verdad me ayudaste mucho, ¿sabes? Tomando la manzana que él había pelado, Konata le entregó generosamente una que era un poco más grande que la que ella estaba comiendo. No te preocupes, no hay forma de que pueda terminarme toda esta fruta yo sola. Así que de verdad cree que regresé solo para comer una manzana. Sintiendo algo extraño al respecto, Midoriya tomó la fruta y se sentó en la silla junto a su cama, pelando en silencio su propia manzana. Durante un rato, la habitación quedó en silencio, llena solo por el suave sonido del cuchillo raspando la fruta y la luz dorada del atardecer filtrándose por la ventana, bañándolos a ambos con un tono cálido. De verdad te admiro, Konata. Midoriya rompió finalmente el silencio, todavía concentrado en pelar la manzana. Al principio, eras alguien a quien pensé que debía proteger. Pero en un abrir y cerrar de ojos, te convertiste en alguien a quien ahora admiro. Alguien que me dejó muy atrás. Lo siento mucho por todo lo que pasó. Si no hubiera entrado tan imprudentemente, quizá no habrías terminado tan herida. Si no hubieras intentado protegerme. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Además, no te culpo para nada. Como mucho, tengo un pequeño resentimiento porque interrumpiste mis habilidades unas cuantas veces. Tú me salvaste 3 veces, y yo solo te salvé una. Así que técnicamente, todavía te debo 2. Arrojó el corazón de la manzana sobre la mesita de noche y murmuró con la boca llena de fruta mientras se limpiaba las manos. Y creo que definitivamente te convertirás en un héroe increíble. Gracias. Susurró Midoriya, limpiándose en silencio las lágrimas de las comisuras de los ojos. Ella era la segunda persona, después de All Might, en decirle eso. Nadie sabía cuánta agitación emocional había sufrido durante los 3 días en que Konata estuvo inconsciente. Si él no hubiera sido tan imprudente. Si ella no hubiera tenido que protegerlo,
no habría terminado tan gravemente herida. Sobre todo, pensar que mientras ella estaba inconsciente casi se la llevaron bajo su vigilancia era una culpa que no podía perdonarse. Ahora, al escuchar esas palabras directamente de ella, las emociones pesadas que habían estado oprimiendo su corazón finalmente se aliviaron. ¿Cómo puedo volverme tan fuerte como tú? Con la mente al fin despejada, Midoriya le preguntó directamente a Konata. Después de todo, esa era una de las principales razones por las que había regresado. Recordaba muy bien cómo ella, igual que él, al principio no podía controlar su quirk, cómo se hacía daño solo por usarlo, de forma muy parecida a su propia situación. Quería saber cómo había logrado mejorar tan rápido. Rascándose la mejilla con un dedo, Konata miró alrededor de la habitación, evitando claramente el contacto visual. Porque, honestamente, lo que de verdad quería decir era, soy una jugadora con trucos, ¿ves? Ah, cierto. ¿Te estás preparando para el festival deportivo? Como si algo acabara de encajar, se giró hacia él con un brillo en los ojos. Sí, pero todavía no puedo controlar bien mi quirk. Necesito hacerme más fuerte tan rápido como pueda. Es la única forma en que podré proteger a otros y convertirme en un verdadero héroe. Mirando sus puños cerrados, la expresión de Midoriya estaba llena de determinación. El festival deportivo es en menos de 2 semanas, ¿verdad? Veré si puedo armar un plan de entrenamiento que se ajuste a tu situación. Pensando un poco, Konata respondió con cierta incertidumbre. Tu problema principal ahora es que tienes el poder, pero no el control. Solo necesitas concentrarte en dominarlo, y creo que quizá pueda ayudarte con eso. De verdad. No te quitará tiempo. Midoriya no podía creer que ella realmente dijera algo así. Levantó la cabeza con sorpresa. No es gran cosa. Solo aprovecharé la oportunidad para entrenar junto contigo. De todos modos, también necesito mejorar mi propia fuerza física. Beneficio mutuo, ¿sabes? Ella le restó importancia como si no fuera nada. Konata no pensó demasiado en su reacción. No hace falta ser formal. Somos amigos, no, amigos. Midoriya sintió de pronto un extraño dolor de cabeza. ¿Quieres más fruta? Todavía tengo pitaya, durián, peras. Pero si quieres el durián, ve a comerlo afuera. Solo tomaré una mandarina, gracias. Entendido. Y pela una pera para mí ya que estás, ¿sí? Claro. La atmósfera de la habitación se volvió inexplicablemente cálida y tranquila. Ninguno de los dos notó a las dos personas que originalmente planeaban entrar, y que ahora se alejaban en silencio tras ver la armonía en el interior. Parece que el conflicto interno del joven Midoriya finalmente se resolvió. Caminando por el pasillo junto a Recovery Goro, All Might sonaba casi emocionado. Ambos son buenos chicos, sonrió Recovery Goro mientras lo miraba de reojo. Él es tu sucesor. ¿Qué vas a hacer con esto? Los problemas de los jóvenes deben ser resueltos por los jóvenes. Los viejos como nosotros no necesitamos entrometernos. Para eso está la juventud. All Might le guiñó un ojo. Además, ¿no crees que los dos hacen una gran pareja? Este audio lo estás viendo en Suro Audionovelas. Capítulo 45. Puedo encargarme perfectamente de 5 tipos a la vez. El Festival Deportivo de la UA. Dentro de esta sociedad centrada en los héroes, podría decirse que era uno de los eventos más influyentes. Claro, la razón oficial por la que la UA seguía celebrándolo según lo previsto era mostrar confianza y determinación frente a la villanía, pero Konata no podía evitar pensar que todo aquello se sentía un poco sospechoso. Los estudiantes que tuvieran un buen desempeño en el festival recibirían invitaciones de agencias de héroes profesionales. Algunos incluso podrían conseguir prácticas en las principales firmas heroicas. Así que, naturalmente, los estudiantes del curso de héroes, del curso general e incluso del curso de apoyo estaban todos encendidos por ello. Konata, sin embargo,
No. ¿Un futuro más brillante? ¿Para qué? Su objetivo en la vida era relajarse y vivir de gorra. Pero, por supuesto, la vida no iba a dejarla tranquila. Gracias a una cadena de eventos extraños, aquel ataque ilógico y su destacada actuación durante el incidente del USJ, su nombre ya había llegado a los escritorios de los héroes principales, aunque ella todavía no lo sabía. Midoriya, tú siquiera sabes pelear. Parque de la Playa Municipal Dagoba, ahora un lugar perfecto para pasar el rato gracias a los esfuerzos previos de limpieza de Midoriya. Vestida con un largo abrigo azul y las manos en los bolsillos, Konata miró a Izuku Midoriya desde un punto más alto. Desde que despertó, se había recuperado de forma anormalmente rápida. En apenas un día, la herida de su rodilla ya estaba casi curada y volvía a caminar como si nada hubiera pasado. Originalmente había planeado llevar sus cosas a la casa de Midnight Sunsea, pero descubrió que ya se habían encargado de eso mientras ella seguía atrapada en la cama. Como coincidió con el fin de semana, arrastró a Midoriya hasta allí para entrenar. Pelear. Nunca lo he intentado realmente, pero, supongo que puedo, respondió Midoriya con cautela después de una breve pausa. ¿De verdad crees que esos puñetazos de tortuga cuentan como pelear? Poniendo los ojos en blanco, Konata saltó desde el borde elevado y caminó lentamente hacia él, con las manos todavía en los bolsillos del abrigo. Muy bien, vamos. Hagamos un combate. Te daré ventaja usando una sola mano. Te mostraré cómo se pelea de verdad. Pelear 1 contra 5 solía ser mi especialidad. Lo pensó un segundo y añadió, bueno, lo era en mis viejos tiempos. Midoriya quedó completamente en silencio mientras miraba a la diminuta chica frente a él, más baja por toda una cabeza, apenas llegándole al pecho. Tal vez llevaba el cabello azul atado con una cinta roja para esta sesión de entrenamiento especial, lo que le daba una vibra enérgica y decidida, pero eso no cambiaba el hecho de que parecía literalmente una niña. Una loli lista para la batalla. ¿No se suponía que esto debía ir de otra manera? ¿No se suponía que ella debía sentarse tranquilamente a un lado, bebiendo algo, ofreciendo algún consejo ocasional y quizá lanzándole una toalla cuando estuviera empapado de sudor? En cambio, acababa de saltar de un borde justo después de sanar, marchó hacia él y declaró que podía enfrentarse a 5 tipos y que quería empezar a repartir golpes de inmediato. Algo en todo esto se sentía muy mal. Él había hecho su tarea para esto. Compró revistas, navegó por foros en línea, cualquier cosa para evitar un silencio incómodo con una chica. ¿Y ahora? Toda esa preparación se fue por la ventana. El cerebro de ella funcionaba en una frecuencia completamente distinta. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo siquiera de lanzar un puñetazo? Después de esperar y seguir sin recibir respuesta, Konata entrecerró los ojos. Si ni siquiera tienes el valor de empezar, ¿cómo planeas controlar algún día tu quirk? Culpa mía, entonces. Respirando hondo, Midoriya respondió con total seriedad. No te preocupes, iré suave. Dije que usaría una sola mano, y lo dije en serio. Ella sacó la mano izquierda del bolsillo y movió un dedo ante él en una advertencia burlona. Y prometo que no usaré mi quirk. No me subestimes. La actitud arrogante de Konata debió tocarle algún nervio, porque Midoriya finalmente se lanzó hacia adelante con los puños alzados. Por lo general era de carácter amable, pero incluso él tenía un límite. Si hubiera sido Bakugo, una explosión ya habría estado en el aire. Sí, Konata era fuerte, pero sin quirk. ¿Una sola mano? Tiene que haber un límite para subestimar a alguien. Solo por su cuerpo pequeño, no parecía ni remotamente amenazante. Bien, simplemente me detendré antes de golpearla. Midoriya todavía repasaba el plan en su cabeza cuando Konata se movió. Con ligereza, su pie derecho golpeó el interior de la rodilla de él. No fue fuerte, pero su pierna quedó entumecida por un instante. Antes de que pudiera reaccionar, una pequeña mano agarró su muñeca izquierda, la torció y... ¡Tud!
Estaba en el suelo, con el brazo izquierdo inmovilizado detrás de la espalda. Claro, en un mundo donde casi todos tienen un quirk, una habilidad poderosa definitivamente es clave para convertirse en héroe, dijo Konata mientras lo soltaba. Pero los quirks no lo son todo. Incluso alguien sin uno puede ser un héroe. Le dirigió una mirada solemne. ¿Sientes la sinceridad detrás de mi lección? Yo. Sentado aturdido en la arena, la mente de Midoriya estaba en blanco. No tenía idea de cómo había hecho eso. Su fuerza no era abrumadora, pero de alguna manera lo había superado por completo. Si dije que antes podía enfrentarme a 5 tipos a la vez. Ella suspiró dramáticamente, mirando hacia el cielo. Es una técnica militar, quiero decir, de combate. Llamémosla bloqueo de articulaciones. Es especialmente efectiva contra tipos de fuerza bruta que no saben pelear correctamente. Claro, si alguien es lo bastante fuerte, estas cosas no funcionan en absoluto. Se encogió de hombros y continuó. Tienes un problema bastante serio. Necesito identificarlo antes de que podamos corregirlo. Así que, ¿te importa si te hago unas preguntas? Al ver que él todavía no se había recuperado mentalmente, ella se sentó con las piernas cruzadas a su lado sobre la arena. Tu quirk es solo poder bruto, ¿verdad? Puedes canalizarlo en cualquier parte de tu cuerpo, lo que te da una fuerza y una velocidad enormes. Pero no puedes controlarlo. Cada vez que lo usas, esa parte del cuerpo simplemente se rompe. Así que dime, si tu fuerza total es el 100%, ¿cuál es el porcentaje más alto que puedes usar sin hacerte daño? Capítulo 46. Entrenamiento especial de Konata. Bajo la sombra del árbol, un chico y una chica estaban sentados juntos. Una brisa marina húmeda pasó junto a ellos, levantando algunos mechones del cabello de la chica. La luz del sol se filtraba perezosamente entre las hojas, proyectando bajo el árbol manchas irregulares de claridad y sombra de todos los tamaños y formas. Habría sido una escena sacada directamente de un drama romántico escolar, si no fuera por la pequeña chica de aspecto infantil sentada con las piernas cruzadas como un viejo descuidado. Sobre todo cuando tomó una botella de cola fría y se la bebió de un trago, echando la cabeza hacia atrás. Le gusta la cola fría. Odia el calor. Midoriya tomó nota en silencio de esos datos completamente inútiles en su mente, luego tomó la botella de agua mineral que había comprado antes y dio un sorbo. A la cola de verdad es la bebida perfecta para un día caluroso. Konata dejó escapar un suspiro satisfecho después de vaciar la botella de una sola vez. ¿Quieres que vaya a comprarte otra? Midoriya miró la botella ya vacía y dejó la suya, que todavía estaba casi llena. No hace falta. Me sentiría mal si me aprovecho demasiado de tus bebidas. En fin, ¿estás listo? Entonces vamos con lo importante. Arrojó casualmente la botella vacía hacia un cubo de basura cercano sin siquiera mirar. Luego se volvió hacia Midoriya con una expresión seria. Con un suave silbido, la botella describió una parábola perfecta en el aire y cayó directamente dentro del cubo. Dijiste antes que lo máximo que puedes manejar ahora mismo es controlar tu don a un 5% de su poder total, ¿verdad? Ese es el límite de lo que puedo soportar ahora. Y todavía es muy difícil de controlar, puede descontrolarse en cualquier momento. He estado intentando imaginar cosas como calentar huevos en el microondas sin que exploten para ayudarme a controlarlo. Funciona un poco, pero la potencia queda muy reducida. La mirada de Midoriya se desvió hacia la botella que había caído perfectamente en la basura, y respondió deprisa. 5% de poder, y todavía inestable. Konata inclinó la cabeza pensativamente y luego señaló el árbol sobre ellos. Si usaras ese 5% de poder, ¿podrías derribar este árbol? Probablemente. Nunca lo he intentado. Bien. Entonces inténtalo ahora. Después de escuchar su respuesta, Konata se puso de pie y retrocedió hasta una distancia de unos 15 metros.
Muy bien, adelante. Midoriya. Una vez más, se encontró teniendo dificultades para seguir su línea de pensamiento. No se nos permite usar nuestros dones fuera del campus sin una licencia de héroe, dijo después de una pausa, decidiendo que era momento de traerla de vuelta a la realidad. Si uso mi don para derribar este árbol aquí, probablemente la policía aparecerá bastante rápido. Estaría infringiendo la ley. O sea que si puedes derribarlo, ¿no? Konata regresó junto al árbol, sin cambiar de expresión. Sí. Midoriya terminó asintiendo. Entonces con eso basta. Por ahora, el 5% debería ser suficiente. O mejor dicho, es todo lo que tu cuerpo actual puede soportar de todos modos. Empecemos con algo pequeño. Primero trabajaremos el control. Se agachó, tomó la botella de agua casi llena de Midoriya, se la entregó y señaló un cubo de basura a unos 10 metros. Párate aquí y lanza esa botella dentro de aquel cubo. Todavía no terminé de beberla. Luego la sacas de la basura. Además, no creo que vayas a acertar de todas formas. Konata se apoyó contra el árbol con un bostezo perezoso. Déjame dejarlo claro, tienes que meterla en el cubo 20 veces seguidas. Solo cuando lo consigas pasaremos a la siguiente etapa del entrenamiento. 20 seguidas. Midoriya miró la botella en su mano, vaciló un poco y comenzó su primer intento. ¡Plaf! La botella golpeó con fuerza el suelo, quedándose a medio metro del cubo. Tienes que aprender a controlar tu fuerza. Esta es la forma más simple de hacerlo. Si lanzas demasiado fuerte, se pasará. Si lanzas demasiado suave, no llegará. Tienes que encontrar tú mismo el punto justo. Ajustando su postura para sentarse más cómoda, Konata continuó, piensa en esto como el límite superior de tu 5%. Demasiado o muy poco y no servirá. No vas a ponerte musculoso en una sola sesión. El primer paso es construir estabilidad, mantener tu salida de poder constante. Top. Esta vez, la botella chocó contra el costado del cubo de basura. Además de la fuerza, también necesitas controlar los ángulos. Así que, para alcanzar mi objetivo, tienes que dominar dos variables, potencia y ángulo. En realidad, eso es más difícil que solo dominar el 5% de poder, porque añade otro factor. Pero la buena noticia es que no te harás daño si fallas, así que practica todo lo que quieras. ¡Clang! La botella salió volando muy desviada y rebotó contra una barandilla. Concéntrate. No te distraigas. Si apenas unas cuantas miradas raras de la gente que te observa pueden alterar tu puntería y tu fuerza, entonces olvídate de ser héroe. ¿Crees que podría existir de verdad un héroe que se distrae por interferencias externas y acaba hiriéndose a sí mismo? Y así, bajo las miradas cada vez más curiosas de una multitud creciente, un chico permaneció bajo el sol repitiendo las mismas acciones, lanzar la botella, ir a recogerla, volver a lanzarla, una y otra vez. Mientras tanto, bajo la sombra de un árbol cercano, la chica descansaba con la brisa marina, navegando tranquilamente por internet en su teléfono. El contraste era evidente. De pronto, la chica levantó la vista de su teléfono. Espera, se me olvidó algo. Y así termina el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like al video, así le llega a más personas. Y recuerden que también pueden pasarse por mi Patreon, donde podrán encontrar todos los fics del canal mucho más adelantados. Ahora sí, hasta la próxima.